Buena jornada para todos. Mis saludos a mis estimados colegas Lilian Vargas y Daniel Martínez Zampa y agradecimiento por invitarme a participar en esta tercera edición del seminario sobre mediación y métodos alternativos. Para este año elegí un tema dentro de las lecciones aprendidas y mi propuesta es hablar sobre el pensamiento estratégico. En principio, el significado de estrategia es una palabra que proviene del griego y significa el arte de generar. Esta palabra en la antigüedad estaba ligada a lo bélico y de las estrategias que se hablaban eran sobre el tema de guerra y sobre cómo trabajaban los ejércitos. Esto empezó a cambiar a partir de mediados del siglo pasado y en muchos ámbitos, principalmente en el empresarial, negocial, deportes, marketing y otros muchos más, se empezó a hablar de lo que era la planeación estratégica, y el pensamiento estratégico. No hay lugar a dudas que en muchos ámbitos de nuestra vida debemos haber ideado alguna estrategia para llegar a un fin determinado, aún sin saber que lo que estábamos haciendo era pensar estratégicamente para lograr una meta o un resultado que nosotros deseáramos. En este sentido, y como capacitadora y formadora de mediadores desde hace muchos años, he tratado de transmitir siempre a mis alumnos que tanto en mediación como en negociación tendríamos que, apenas tengamos información suficiente de las partes que vienen a solicitarnos, tanto una mediación o negociación, nosotros tendríamos que empezar a trabajar la resolución del conflicto, el proceso que estamos desarrollando con un pensamiento estratégico. Es decir, sin ser en la primera etapa donde nosotros vamos libres de conocimiento de lo que son los conflictos de las partes, yo diría que a partir de esa primera etapa nosotros con la información que tenemos ya tendríamos que empezar a pensar estratégicamente cómo vamos a seguir el desarrollo de nuestro proceso de resolución de conflictos de mediación o de negociación. Si bien lo digo siempre a mis alumnos, me queda la duda si realmente entienden de qué hablo cuando les propongo de que en las subsiguientes reuniones, posteriores a la primera reunión donde sí vamos despojados de conocimientos sobre la situación de los participantes, en las subsiguientes reuniones o audiencias, como les digo, tendrían que ir con un esquema o una elaboración sobre cómo vamos a trabajar en el proceso que tenemos delante. El pensamiento estratégico es una forma de ver las situaciones complejas con un enfoque global y con la perspectiva de generar acciones positivas, acciones que promuevan cambios deseados, evaluados y controlados por el técnico, mediador o negociador, y todo esto para llegar a una meta. El pensamiento estratégico es el proceso cognitivo de los operadores en conflictos en el diseño del uso de sus técnicas y herramientas para el caso concreto. Nosotros vamos a hacer una elección. ¿Cuáles son las herramientas que nos sirven para hacer determinados movimientos dentro de la comunicación? La estrategia, como les digo, es el arte de generar. ¿Y qué generamos? Bueno, un plan de acción vamos a generar, un pensamiento donde el desarrollo nos lleve en forma racional y en un plan de acción donde trabajamos con el conocimiento de los hechos relatados por las partes, por lo que nos cuentan, por lo que percibimos y por lo que analizamos, buscando un rumbo técnico que nos llevará hacia una meta o hacia una solución del conflicto que se nos plantea. La estrategia es un procedimiento de toma de decisiones para accionar frente a un determinado escenario que es nuestro proceso y nuestras audiencias de mediación y negociación con nuestros participantes.
En base a esta descripción, tenemos ante nosotros una serie de elementos que serán nuestra materia prima y nuestro punto de partida para la búsqueda de un camino donde nuestras técnicas estén al servicio del proceso de mediación y que operen para que las partes tengan una mejor solución de su problema. Este camino tendrá varios objetivos previamente definidos y un plan mediante el cual se buscará lograr esa meta o esos objetivos deseados. En este proceso de diseño de un plan estratégico vamos a evaluar el conocimiento de los hechos contados por las partes, la visión de futuro de los conflictos en forma global u holística, la visión del futuro de las partes en cuanto a su relación recíproca y frente a sus conflictos, la inteligencia emocional, la creatividad e imaginación de las partes y del mediador, la capacidad de elección y de decisión de un camino determinado y la evaluación de los riesgos que se van a asumir tomando en consideración todos estos elementos. Ustedes a esta altura pueden pensar y decirme que lo que es lo que hacemos, esto de la estrategia, del plan estratégico, es lo que hacemos siempre los operadores en conflictos. Pero ahora bien, vamos a aclarar algunas cosas. Este plan de acción no tiene que ver directamente con la resolución de conflictos, sino que tiene que ver con el manejo de las herramientas. El plan estratégico es para que por medio de nuestras herramientas comunicacionales y de manejo de conflictos que manejamos en forma cotidiana y aquellas que vamos creando, ¿por qué no? Porque muchas veces en el desarrollo de nuestro trabajo vamos creando nuevas herramientas que nos son afines, que nos parecen más fáciles de usar y esas también son válidas. Y todo esto lo hacemos para facilitar la resolución del caso que estamos tratando. Pero el desarrollo del plan estratégico es un desarrollo técnico y personal del operador de conflictos. Por todo esto que les digo, yo elegí la denominación de la ubicación, digamos, del pensamiento estratégico como una meta herramienta. Es decir, es una herramienta que va a organizar y ordenar nuestras herramientas del proceso de mediación o negociación para que busquemos el mejor resultado en el procedimiento que vamos llevando a cabo. El negociador, yo lo diría en primera persona, para ver si se entiende mejor. Yo negociador o mediador pondré mis habilidades y mis herramientas comunicacionales y procesales para generar un diseño o plan de trabajo donde realizarse los movimientos necesarios para que las partes o participantes en el proceso puedan visualizar un futuro en la resolución del problema o en la relación interpersonal. Más allá de las herramientas que uso, el plan estratégico se basa en cómo las uso. De acá la importancia de que el procedimiento sea eficaz. Las principales etapas del proceso de planeación estratégica son el análisis, la planificación, la ejecución y por último la evaluación. Bueno, ¿por dónde empezamos nuestro diseño entonces? Bueno, vamos a empezar por lo que llamo el punto posicional actual, sea en un negocio, en una mediación o en cualquier situación de la vida laboral, profesional, familiar o de la que tengamos que trabajar para diseñar nuestra estrategia. En ese punto posicional
diría que podemos distinguirlo como aquel punto donde estamos parados en el momento de comenzar a trabajar en un diseño. Como si fuera la largada de un maratón, tenemos que ver el proceso que vamos a desarrollar a futuro. Nosotros estamos en el punto posicional inicial, se larga esta maratón y ahí tenemos que ver qué camino vamos a recorrer y cuál es la meta a la que queremos alcanzar. Vamos a organizar, por lo tanto, qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos y cómo llegar a lo que queremos con lo que tenemos. Me imagino que a ustedes en este momento me dirán, bueno, pero entonces empezamos todo esto con un trabalenguas. Y bueno, no están muy lejos de ello, pero espero poder explicárselo cómo sigue esta exposición. Queremos procurar una mediación o negociación exitosa, sin ninguna duda, donde los participantes resuelvan sus problemas, sus conflictos, y por lo tanto estamos trabajando para lograr ese plan estratégico que nos llevará por esa carretera, por ese camino hacia un punto objetivo que tenemos, ¿no? El objetivo final o la meta. Bueno, pero en este punto posicional vamos a evaluar qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos. Y tendremos que pensar qué nos falta saber, qué tendríamos que hacer para poder diseñar el camino a la meta. En este momento vamos a identificar los objetivos de nuestras próximas intervenciones al caso concreto. Identificar sobre cómo estamos, qué tenemos, qué sabemos y dónde queremos llegar, y comenzaremos a estructurar ese plan de acción o ese plan estratégico en base a las realidades que se nos fueron presentando. Sobre lo que tenemos, bueno, tenemos muchas cosas. Tenemos herramientas, tenemos la información que nos van dando las partes, la comunicación, cómo se va procesando y cuáles son los elementos que podemos rescatar para entender cuáles son los temas a tratar. Y tenemos una gama importantísima de herramientas que hemos aprendido, y vamos a trabajar también con nuestra experiencia. Pero todo esto nos alcanzará para hacer este plan estratégico. Bueno, posiblemente no nos alcance y tendremos que evaluar también qué es lo que nos falta. El pensamiento estratégico es una forma de trabajar con lo que se tiene y potenciar resultados posibles con nuestra intervención profesional. Por lo tanto, tendremos que seguir indagando, pero siempre con un camino que vamos a ir diseñando para poder recorrer. Tenemos que tener en cuenta también en todo este proceso el contexto de las partes. Cuáles son los elementos que conforman el contexto, que determinan los recursos y habilidades personales y materiales de los participantes, la historia interpersonal, la historia individual. Todo eso se puede trabajar con herramientas varias. Puede ser la matriz FODA, la pirámide de Maslow. Hay muchas herramientas para usar dentro de esta macro herramienta que es el pensamiento estratégico. Analizaremos el punto posicional partiendo del contexto relatado por las partes y buscaremos cómo indagar en el contexto para provocar un cambio. Lo que estamos tratando es de movilizar a las partes de alguna forma para encontrar un nuevo camino, para que ellos puedan avisorar, para poder seguir construyendo en la resolución de su problema. Trabajaremos también nuestra proactividad como operadores de conflicto. Vamos a maximizar nuestros recursos técnicos. Es importante ser proactivo, es uno de los objetivos que tenemos dentro de nuestra profesionalidad, y la proactividad se trabaja con estrategias de trabajo, nos hacen mucho más sencillos, mucho más placentero el trabajar cuando tenemos
un estudio global de la situación y vamos pensando no solo las cosas que podemos hacer, sino de los resultados de las cosas que podemos hacer. Es decir, si yo en mi plan estratégico estoy usando una herramienta y resulta que esa herramienta cuando estoy en el proceso con los participantes no dio el resultado o no llegó a recorrer el camino que yo pensaba, bueno, tengo que tener un plan B. La estrategia no solo tiene un plan que es unidireccional. La estrategia tiene que ver las posibilidades de que determinado plan no salga, es decir, que no, esa herramienta no sea la adecuada y tenemos que tener evaluado que a una respuesta diferente a la pensada por los participantes, tenemos que tener una respuesta con otra herramienta que nosotros podamos usar. Algunas características más de la estrategia que podemos diseñar tiene que ver con las características principales, ¿no? Que la estrategia tiene que ser realista. Se basa en los hechos y se basa en lo que sabemos, que las partes nos cuentan y lo que nosotros interpretamos como una comunicación que sea no verbal o paraverbal. O sea, toda esa información que tenemos es la realidad de las partes que nos presentan a nosotros. La estrategia también tiene que ser realista, se tiene que basar en esa realidad. La estrategia tiene que ser sencilla, aplicable, fácil de utilizar por el operador en conflictos. Tiene que ser probable, tiene que haber posibilidades de que funcione. También otra característica es que tiene que ser integral. Tenemos que tener una mirada holística del caso. No es el trabajo detallado de cada etapa lo que nos va a llevar a la meta. A la meta nos va a llegar el trabajo en todo el proceso, en todas las partes del conflicto que se nos plantea. Otra característica también muy importante es la flexibilidad. El plan estratégico tiene que ser flexible, adaptable y dinámico. Tiene que ser lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a la situación que estamos tratando. Los cambios que surjan, que devengan sobre cuando tenemos mayor información o tenemos reuniones con las partes donde nos cambia la perspectiva de lo que veníamos trabajando, bueno, todas esas cosas que surjan nosotros tenemos que replantearla dentro de nuestro plan estratégico. No quiere decir que ese plan tiene que ser rígido, sino flexible, donde nosotros podamos trabajar en él para adaptarnos a las nuevas informaciones que tenemos, que sigue siendo, como siempre, la materia prima de nuestro trabajo. Por otra parte, también ese plan tiene que ser accesible a las partes. O sea, el plan de cuáles son las herramientas que usamos, hay que ver cuáles son accesibles, cuáles son las que entienden. Requieren comunicación continua entre las partes y los participantes. Hay que planear, por otro lado, en ese plan estratégico, objetivos a corto, mediano y largo plazo. Resumiendo un poco lo dicho sobre el pensamiento estratégico y ya llegando casi al final de esta exposición, les diré que va dirigido en beneficio de las partes con una mirada objetiva y realista. Va a redefinir el conflicto en base al conocimiento de lo que se puede hacer, pero también de lo que no se puede hacer. Vamos a buscar aunar esfuerzos humanos para llegar a objetivos y metas deseadas. Y me despido de ustedes con una frase que les quiero dejar, así que voy a pasar a una diapositiva para mostrarles esta frase y poder despedirme de ustedes. La frase con la que quiero despedirme dice lo siguiente: la mejor manera de hacer lo que queremos es dejar de hablar y comenzar a actuar. Muy buenas tardes, que tengan
una muy buena experiencia con este seminario. Mi agradecimiento nuevamente a los organizadores y les dejo un deseo de feliz año, que tengan un muy buen año y mi cariño siempre. Gracias.